Muy buen día, compañeros, mi nombre es Denise Mariah Mesa Rojas y para la materia de investigación de operaciones 1 voy a presentar un caso de dualidad y análisis de sensibilidad. Las competencias a realizar serán aplicar el método simplex en su forma primal y dual, encontrar la solución óptima y aplicar el análisis de sensibilidad para este caso. Una breve introducción al método simplex es que el método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico sin restricción en el número de variables. Este popular método fue creado en el año de 1947 por el estadounidense George Bernard Dunstan y el ruso Leonid Vitalyevich Kantorovich, con el ánimo de crear un algoritmo capaz de solucionar problemas de m restricciones y n variables. El método simplex dual resulta ser una estrategia algorítmica eficiente cuando luego de llevar un modelo de programación lineal a su forma estándar, la aplicación del método simplex no es inmediata o más bien compleja. Por ejemplo, puede requerir la utilización del método simplex de dos fases. Una aplicación típica del método simplex dual es la resolución de problemas con una función objetivo de minimización, con restricciones del tipo mayor o igual y donde las variables de decisión son mayores o iguales a 0. A continuación se presenta el caso, que es un caso de minimizar con tres variables diferentes en su función objetivo, que está sujeta a dos restricciones y las variables deben ser mayor o igual a 0. Para poder ejecutar este caso utilizaremos el software de IOR Tutorial. Entonces, tal cual como se muestra en el caso anterior, se colocan las variables. En este caso, como es una función para minimizar, solamente se coloca la función para maximizar y la función objetivo se cambian sus variables a negativos. Posteriormente se seleccionan las variables de holgura y las variables artificiales conforme al caso. Posteriormente se selecciona el método para la resolución de este caso, que sería el método m. Después se multiplican las m en la función objetivo. A partir de aquí, con los números que están en la tabla, comenzamos a escoger, como dice en la diapositiva, con base en la función objetivo se selecciona la cantidad menor y por columna se selecciona el divisor menor con base en la cantidad final. Este proceso se repite conforme se avanza en el método simplex, hasta que, como dice en la diapositiva, todas las cantidades de la función objetivo no deben ser negativas. El programa constantemente te pregunta si ya se encontró la función objetivo. Por lo tanto, se sigue con la misma metodología del método simplex de estar seleccionando las columnas y filas con menor cantidad. En este caso, cambiamos a la variable x1 ya que muestra la cantidad menor, al igual de que escogemos la cantidad de 2.5 ya que es el dividendo menor de la columna. Y se continúa este procedimiento hasta llegar a lo que conocemos como la solución óptima, en donde todas las variables son positivas. Luego llegamos a este punto en donde nuestra función objetivo ya no tiene unos, por lo cual sabemos que ha llegado a su estado como función óptima. Continuamos haciendo la relación de primal dual. Como podemos apreciar en la diapositiva, el primal es minimizar y el dual es maximizar. Y podemos percatarnos de que estos son un orden alterno de las variables. Esto quiere decir que las variables x1, x2 y x3 del método primal se convierten en las cantidades de las restricciones en el método dual. A su vez, los resultados de las restricciones del método primal pasan a ser la función objetivo en maximizar para el método dual. Por último, las nuevas variables para el método dual, que serían y1 y y2, siguen siendo mayor o igual a 0. También las restricciones que están sujetas al método primal se convierten a la del método dual, pero de una manera vertical. Esto quiere decir que para y1 sería x1 y 3x1, para y2 sería 4x2 y 2x2 y para la siguiente restricción sería 2x3 y 2x3. Como se muestran en el lado derecho, las restricciones quedarían y1 más 3y2 menor o igual a 2
4y1 más 2y2 menor o igual a 2 y 2y1 más 2y2 menor o igual a 2. Entonces comenzamos a ejecutar otra vez el IOR tutor, pero esta vez con el método dual. Y otra vez comenzamos colocando los datos de la misma manera en la que lo hicimos con el método primal. Ya en este caso comenzamos a seleccionar las variables de holgura, ya que conforme a la función objetivo es diferente a la del método primal. Comenzamos con el mismo método a seleccionar las filas y las columnas de menor cantidad con base en el método simplex. Y este paso se repite hasta poder obtener la solución óptima. Esto quiere decir que dentro de las variables que nosotros seleccionemos entre columnas y filas debe quedar en 1 y no debe haber números negativos. Así es como sabemos que ya obtenemos nuestra solución óptima en nuestra función objetivo. A continuación, gracias al método dual, podemos ejecutar los siguientes gráficos para poder entender de una manera más sencilla. Simplemente los datos lo pasamos a como se ve del lado izquierdo, colocamos nuestros datos en la parte posterior y convierte la gráfica para su explicación. Como se mostró en la gráfica anteriormente, los resultados en el método dual dan que y1 es igual a 0.5 y y2 también es 0.5. Por lo tanto, al convertir estos en la función, da un total de 7. Luego pasamos al análisis de sensibilidad, que en sí como objetivo tiene a saber cuánto puede ser modificada la función objetivo sin afectar al punto óptimo o al vértice. En este caso tomamos la función de W y se sustituye para las restricciones en Y1 es C1 y Y2 en C2. En sí, solamente sustituyendo los valores de la función en las restricciones podemos obtener las cantidades de 2.6 y 2. Y en sí, estos se convierten a los puntos en los cuales la función objetivo se puede modificar sin afectar el punto óptimo y el vértice. Como conclusión, tenemos que el método simplex es un algoritmo eficiente y confiable para resolver problemas de programación lineal. Y este también proporciona la base para llevar a cabo en forma muy eficiente las distintas etapas de un análisis de sensibilidad. Y pues el análisis de sensibilidad es muy importante para la toma de decisiones, ya que pues esta misma nos proporciona las variables que pueden afectar a nuestro proyecto, como lo vimos en este caso.